¿Qué tal, chicos? Hoy día es la sesión 3, entonces vamos a trabajar con una base de datos que vamos a descargar de internet. Hay una página que se llama CIRDOT, que quiere decir Sistema de Información Regional para Toma de Decisiones, que es del INEI, que dice CIRDOT. Simplemente ponen en su buscador CIRDOT, les va a aparecer acá el primer resultado. Ya, entremos. CIRDOT. Y dice, este sistema es un sistema que provee el INEI, donde podemos entrar acá y acceder a información a nivel de distritos, provincias y departamentos sobre diferentes variables que han sido calculadas en base a las encuestas y censos que levanta la ENAO, perdón, que levanta el INEI. Entre ellos, el ENAO, la ENDES, el censo del 2017, ¿qué más? La RENAMU, hay alguna encuesta por ahí a comisarías. Toda la información que tiene el INEI eh, la agarra y la convierte en indicadores a nivel de departamentos, provincias y distritos. Por ejemplo, a ver, seleccionemos acá, dice seleccione el o los departamentos. Voy a poner todos los departamentos. ¿Ya? Todos los departamentos. Y acá voy a buscar qué cosa. ¿Ya? Por ejemplo, hay datos demográficos sobre estadísticos de hechos vitales como nacimientos, nacimientos registrados, nacimientos de hombres registrados, nacimientos de mujeres registradas, nacimiento registrado por vía ordinaria y un montón de otros indicadores. De funciones, también de funciones registradas, de hombres, de mujeres y otros tipos más. Matrimonios, matrimonios registrados, divorcios, variables sobre identidad, por grupo de edad y sexo, con DNI, con discapacidad. Acá hay población censada, urbana, rural, densidad, crecimiento, población proyectada, en algunos años cuántos vamos a hacer, población total, total masculina, femenina. Hay variables sociales como de desarrollo social, sobre incidencia de pobreza monetaria, líneas de pobreza, programas sociales, población beneficiaria de algunos programas como Caliwarma, que son los desayunos escolares, Juntos. Acá hay otro que se llama Pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, variables sobre educación, sobre empleo, sobre indicadores de género, sobre salud, sobre seguridad y orden público, sobre sistema de pensiones, sobre vivienda y hogar. También hay un apartado económico donde pueden encontrar datos agrícolas, sobre el sector agrícola, sobre el sector agropecuario, sobre el canon y sobre otros sectores. Eh, También hay una sección de ambiente y recursos naturales, donde hay información sobre cobertura de tierra y biodiversidad, hábitat humano y otros, cambio climático. En ciencia y tecnología, acceso a medios de comunicación como internet, televisión, todo eso. Estadísticas municipales sobre el gasto municipal, los recursos humanos, si tienen computadoras los municipios, qué porcentaje se gasta, sobre cuántos hospitales hay en cada distrito por ese departamento. Acá hay otro tipo de variables que aparecen de la encuesta de programas de presupuesto por resultados, donde hay información sobre electrificación, sobre algunos bonos, condiciones laborales y todo eso. Como se dan cuenta, he mencionado un montón, pero hay aún más. Entonces, esto es una fuente de información bastante importante, sobre todo cuando ustedes quieren información a nivel departamental, provincial o distrital. ¿Ya? Eh, la desventaja es que solamente se calculan
las variables más importantes. Hay otras variables que no se calculan. Por ejemplo, hace unas semanas, una de sus compañeras de otro curso, creo, me preguntó y ella quería hacer su tesis utilizando la variable de canon minero utilizado en salud por departamento. En esta base de en este sistema, solamente hay canon eh, y lo puedo sacar sobre el monto del canon minero, eh, por ejemplo, ¿no? Canon minero para cada uno de los departamentos, pero no puedo rastrear qué parte de ese canon fue gastado en salud, fue gastado en educación. No puedo, porque el sistema solamente ha sacado ese indicador. ¿Se puede hacer el otro? ¿Se puede sacar qué parte de ese canon ha sido utilizado en salud? Sí, pero yo lo tendría que construir por mí mismo. ¿Cómo? Yendo a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, descargar, no descargar, entrar al consulta amigable del MEF, que es parte de los portales de transparencia del MEF, hacer una búsqueda exhaustiva del canon por cada departamento y luego los, eh, rastrear mm, eh, qué tipo de gasto se realiza con ese canon y construir yo mismo, ¿no? Entonces, esa es la desventaja. Hay un montón de información, pero no necesariamente la información que vamos a necesitar en alguna investigación, ¿no? Otro ejemplo, hace algún tiempo, eh, uno de mis amigos quería hacer su tesis sobre desnutrición crónica en niños de adolescentes. Creo que quería agarrar desde 11 hasta 16 años. ¿Ya? Entonces he confiado en toda esta página del sistema, el CIRTOT, pero resulta que no hay esa variable para el rango de edad que él quiere. Acá creo que hay desnutrición, vamos a ver. Desnutrición, debería haber. Sí, hay desnutrición, pero solamente para niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque yo supongo eh, que el Estado está preocupado en reducir los niveles de desnutrición y de anemia en niños menores de 5 años porque es la edad más crítica del desarrollo físico y cognitivo de las personas. Y por eso es que hace rastreo de este rango de edad y no se preocupa mucho por la situación nutricional en otros rangos de edad. ¿Se puede construir? Sí, se podría construir con la ENDES, la desnutrición para otros rangos de edad, pero uno mismo lo tendría que hacer y calcularlo, ¿no? Descargar las bases completas de la ENDES, perdón, de la ENDES y construirla. Pero aún así esto es de gran ayuda, sobre todo cuando tienen que hacer investigaciones cortas. Veamos algún dato, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscar acá, mm, ¿qué se me ocurre? Eh, busquemos mm, anemia, anemia. Vamos a anemia y acá me sale varios indicadores. Porcentaje, prevalencia de anemia leve en mujeres de 19 a 49 años, en mujeres, anemia en mujeres. Vamos a ir a anemia en niños de 6 a 59 años. Selecciono, acá arriba selecciono para qué periodo quiero esa información. Voy a seleccionar del 2000 al 2022. 2022. Y como se dan cuenta, el mapita se está coloreando porque está poniendo la información para el último año, en este caso para el 2022, mapita. Aparentemente en Ancash hay más anemia, en Huánuco no mucho. Y si quiero descargar esa información, acá en la esquina superior derecha ponen tables. Y acá les da
la información, ¿no? Uy, perdón, acá he puesto transferencias por Canon. Me olvidé quitarle la selección. Y vamos de vuelta a abrir. Voy a actualizar. Pongo acá todos los departamentos. Y luego pongo anemia. Porcentaje de niños de 6 a 59 meses de edad con anemia leve. Selecciono desde el 2020 hasta el 2022. Pongo acá tablas y acá aparece, ¿no? En el 2000, el 49,6% de niños en ese rango de edad tenía anemia en todo el país. En ese año, en Amazonas, el porcentaje de niños con anemia en ese rango de edad era 41,9. Así tengo información para todos los departamentos y lo puedo descargar. Acá tenemos el simbolito del Excel y lo descargamos. Lo voy a descargar en mi carpeta del curso. Ponerle anemia. Descarguemos otro más, ¿no? Pero ya no a nivel de departamentos, sino a nivel de distritos. Entonces vuelvo a seleccionar, actualizo la página. Ahora voy a irme acá a distritos y poner todos los distritos. Si se han dado cuenta, cuando estaba en departamentos, la lista de estos era más amplia. Ahora se ha reducido. A ver, volvamos. Voy a volver a hacerlo. Acá cuando estoy en todos los departamentos, hay 3, 4, 5, 6, 7. Me voy solamente a distritos y se reduce a 5 tipos de indicadores. ¿Por qué? Porque claramente la mayor cantidad de indicadores que tiene, o la mayor cantidad de encuestas e información que tiene el INEI no tienen inferencia a nivel de distritos. Por ejemplo, con la ENDES yo puedo calcular la anemia a nivel de departamentos, pero no puedo calcular la anemia a nivel de provincias ni a nivel de distritos, porque la muestra es muy pequeña para sacar conclusiones sobre espacios territoriales chiquitos. Entonces, lo que puedo sacar información de distritos es más reducida. ¿Qué puedo sacar? Probablemente información que se recoge de los censos, ¿no? Porque en el censo sí se hace, eh, sí se pregunta a todos. Por ejemplo, acá, nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, sí se puede. ¿Por qué? Porque estos son datos administrativos. Están en los municipios, en los hospitales se registran nacimientos, defunciones también se registran, matrimonios también, divorcios también se registran. Identidad también se registra en la RENIEC, así que se puede saber a nivel al nivel más desagregado posible. Población censal, claro, en el censo nos han contado. Población proyectada, en base a los censos se puede saber un aproximado de cómo va a ser la población en los siguientes años y población total. En social se puede saber algunas cosas como beneficiarios de programas sociales porque hay un registro de quienes acceden a pensiones de 65, quienes acceden a Caliwarma, quienes acceden a otros programas sociales. En educación también porque evidentemente la matrícula y las notas de los alumnos, la matrícula, la asistencia y todo eso es dato administrativo y está registrado. Docentes también, porque son contratados, es un dato administrativo. Establecimientos educativos también, porque seguro hay un registro de colegios. En salud hay datos sobre vacunación, hay datos sobre feminicidios. Vamos a descargar esto en un rato. Sobre vivienda también, porque en el censo se cuentan las casas y sus características. En económicos, Canon, porque claramente también está registrado. Empresas formales también están acá. ¿Cuántos locales tienen las entidades financieras también?
algunos datos sobre producción minera. ¿Por qué sí producción minera y no otros sectores? Porque la producción minera, en términos formales, sí se puede medir con bastante exactitud. A diferencia del sector servicios, por ejemplo, que es muy difícil medirlo porque la mayoría es informal. En ciencia y tecnología, hogares con internet, con TV, con teléfono, porque eso se pregunta en el censo. En estadísticas municipales, cada municipio tiene su sistema donde registran cuánto es su gasto, cuántas licencias han otorgado, cuántas obras de saneamiento han hecho, eh, cuántos programas de reciclaje han hecho, todo eso está acá. Entonces, como se dan cuenta, lo que se puede sacar a nivel distrital son usualmente datos administrativos o datos que salen de los censos. A nivel de provincia también son usualmente ese tipo de datos. A nivel departamental, sí, eso ya son, ahí sí puedes encontrar información de la ENAO, de la ENDES, de la RENAMO, eh, de la ENAPRES, perdón, de la ENAPRES y de los más encuestas. ¿Ya? En este caso yo les dije que vamos a descargar el de feminicidio. Vamos a poner acá feminicidios. Sí. Selecciono y voy acá jalar el periodo que quiero seleccionar. Como se dan cuenta, solamente hay desde el 2015. Cuando descargué sobre anemia había desde el 2000. Probablemente este dato de feminicidio recién se empezó a rastrear desde 2015. Y me voy acá a descargar tabla. Y acá me da datos sobre feminicidios a nivel de distritos desde el 2015 hasta el 2021. ¿Por qué no hay 2022? Vamos a ver en un rato qué sucede. Y descargamos. Y acá lo guardo como feminicidios. Ya. Entonces, este sistema es muy bueno. Vamos a ver en otras clases que hay otro sistema reciente que es información distrital también, pero por el momento solamente vamos a ver este del CIRTOT. Casi al final del curso vamos a ver el otro. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, veamos. Abrimos el que dice anemia, ¿ya? Acá está. Lo primero que me doy cuenta es la fuente, ¿no? La fuente dice Instituto Nacional de Estadística e Informática, en particular la encuesta demográfica y salud familiar, que se conoce como ENDES, ¿no? De ahí sacaron esa información. ¿Qué más? Que está actualizado hasta el mayo del 2023, por eso no hay datos, solamente hay datos hasta acá. Y bueno, no hay datos anteriores porque la ENDES no tenía la misma metodología. Entonces, para trabajar voy a borrar esa parte de arriba, ¿sí? Este encabezado no me gusta mucho, lo voy a borrar. Y veamos, a ver, si yo quiero sacar un promedio de el porcentaje de anemia nacional desde el 2000 hasta el 2022, debería poner acá igual promedio, ¿no? Y seleccionar todo esto. ¿Qué sucede? Me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque todos estos números están siendo considerados como texto, no como números. ¿Qué hago? Podría seleccionar e irme acá y decirle que es un número, pero no me hace caso y no lo reconoce porque hay, bueno, porque está escrito con comas. Si se dan cuenta, dice 49,6, 42,5.
Entonces las comas me malogran el hecho de que perdón, de que Excel debe identificarlo como número. ¿Cómo lo soluciono? Selecciono todo, me voy acá a buscar, pongo acá reemplazar y le digo que en lugar de coma me ponga un punto. Luego reemplazar todo y acá está con signos de numeral porque el número no entra en la casilla. Y puedo poner acá ajustar texto. O en todo caso, si no me hace caso, en acá, formato. En formato le voy a decir que el ancho de columna lo haga crecer. Un ancho de columna más grande. Ahí está. Ancho de columna, un poquito menos. Ya está. Y ahora sí, ¿no? El promedio que quería sacar, que antes me salía error, ahora sí me sale. Entonces, en promedio, desde el 2000 hasta el 2022, la anemia a nivel nacional para niños en ese rango de edad fue 34,59. Y simplemente jalo si quiero saber el promedio para cada uno de los departamentos. El promedio de anemia de niños desde el 2000 hasta el 2022 para Amazonas fue 35,38%, ¿no? Entonces, usualmente cuando van a descargar datos en Excel del BCR o del INEI, les va a aparecer así, que aparece con comas y hay que cambiarle por puntos. Eso. Lucas, Hola Diego, ¿por qué era que se divide Lima en dos antes del 2020? 2020 acá. Ajá, o sea, se divide en dos como Lima uno y después Lima 2, ¿no? O no sé, Sí. ¿cómo entiendo esto? Sí, lo que sucede es que la metodología tanto de la NAO y de la ENDES cambió en el 2018, creo, 2017, por recomendación de... Hay un consejo consultivo del INEI, donde participan algunos profesores de la universidad. Consejo consultivo INEI. Ah, uno de los que está ahí es su profesor Javier Herrera. Javier Herrera. Este comité consultivo, que creo que tiene otro nombre. Este comité consultivo, vamos a ver qué es. ¿Cómo se llama? Ahí está. Comisión consultiva, ese es del INEI, del censo. Pero en general, los mismos miembros del comité consultivo del censo son los miembros consultivos de la ENAU, de la ENDES, casi son los mismos, ¿no? Este grupo de académicos representan a diferentes instituciones. En este caso, Javier Herrera representa eh, al Instituto Francés, de Cooperación Francesa. Y ahí también hay otros profesores, creo que, por ejemplo, Clausen está en el Comité Consultivo de Medición de Pobreza. Y así, estos especialistas como que dan consejos de cómo ir mejorando el levantamiento de información. Y en estos años, más o menos, surgió la idea de que Lima Metropolitana era muy, pero muy distinta a Lima Provincias, ¿no? Porque Lima Provincias en realidad tiene sierra, una parte de sierra, tiene poblaciones a veces muy, muy diversas, las mismas actividades económicas son muy distintas. Lima Metropolitana tiene mucha densidad poblacional, entonces no tiene sentido juntarlos, ¿no? Y por eso que está ahí decidieron cómo separarlo. Y la ENAO, el INEI, eh, perdón, la ENAO, la ENDES y las demás encuestas ya aparecen separadas, ¿no?
Por eso, básicamente. Si se dan cuenta, acá también Callao, hasta antes del 2013, Callao se consideraba como parte de Lima, pero también se separó. Entonces, esos son pequeños cambios. Ustedes cuando descarguen una encuesta, y vamos a verlo luego, siempre lo primero que hay que leer en la encuesta es la ficha técnica. Vamos a irnos un ratito acá ya. Vamos a ir INEI, microdatos, microdatos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la ENDES, me voy acá a documentación, me voy a buscar acá la encuesta demográfica y salud familiar ENDES, a cualquier año, pongo único. Lo primero que me tengo que fijar es esto, ficha técnica. Todas las encuestas, todos los censos, cualquier base o cualquier ejercicio de levantar información tiene su ficha técnica. La ficha técnica es una explicación rápida de cómo se ha diseñado el muestreo, eh, qué preguntas han hecho, qué metodologías han usado, qué modificaciones han hecho a lo largo de los años en la metodología y todo eso. Acá te habla objetivo, población objetivo, diseño muestral, es decir, cómo se ha aleatorizado a quienes se les pregunta y a quienes no. Eh, ¿Qué más? Marco muestral, en unidades de muestreo, acá me dice que se ha aleatorizado, se ha sorteado dentro de conglomerados, tipo de muestra, el tamaño de la muestra, distribución de muestra, y acá tienen más hojas donde les explica por cada departamento eh, cuántas viviendas o familias se ha encuestado, nivel de inferencia, esto es importante, el nivel de inferencia me dice, con esta encuesta, conclusiones sobre qué puedo sacar y sobre qué no puedo sacar. Por ejemplo, acá me dice, con esta ENDES puedes sacar conclusiones anuales a nivel nacional, a nivel urbano, a nivel rural, a nivel regiones naturales y a nivel de 24 departamentos del Perú. Es decir, yo puedo sacar la anemia anual a nivel nacional, puedo sacar la anemia eh, anual en el nacional urbano, la anemia anual en el nacional rural, anemia anual en la costa, anemia anual en la sierra, anemia anual en la selva, anemia anual en Cusco, Lima, Callao, Arequipa, en todos los departamentos, también el Callao. Si quiero sacar la anemia en cada semestre del año, es decir, anemia en el primer semestre de este año, anemia en el segundo semestre, sí puedo hacerlo a nivel nacional. Puedo sacar anemia por cada semestre en el sector, en el área urbano, en el área rural, por costa, sierra y selva. Pero no puedo sacar anemia semestral en cada uno de los departamentos del Perú, ¿no? A mí, si me preguntan, en el primer semestre del 2011, ¿cuál fue el nivel de anemia en Cusco? No puedo, porque no hay inferencia semestral por departamentos. Si aún así alguien me pregunta, oye, ¿me puedes dar un indicador de anemia por, por mes, en cada mes? Lo que podría hacer es sacar anemia a nivel nacional, pero siempre y cuando el dato me salga con un coeficiente de variación menor a 15. Esto no lo vamos a ver, pero lo que me está diciendo es que si la anemia me sale, por ejemplo, 2% a nivel nacional cada mes, ese dato no es confiable, porque como el porcentaje es chiquito, puede ser que sea muy variable. Si me sale anemia 80% a nivel mensual, como es grande el valor, entonces sí puede ser confiable. Mientras más chiquito es un valor, es más difícil medirlo que cuando el valor es grande. Ya, a eso se refiere. Entonces, si a mí me preguntan, ¿puedes sacar
el nivel de anemia en Cusco para enero del 2022, no se puede, porque no hay inferencia mensual a nivel de departamentos. Me preguntan, ¿puedes sacar el nivel de anemia en la costa para el mes de enero del 2021? Tampoco, porque no hay inferencia mensual a nivel de regiones naturales. Esta partecita de inferencia lo van a tener que ver siempre que trabajen con cualquier encuesta, porque eso les va a decir qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer con esa información, ¿no? Por ejemplo, si ahorita a ustedes se le ocurre, a algunos se le ocurre hacer su tesis sobre, quiero comparar la pobreza monetaria entre las provincias de Cusco, ¿no? Quiero ver cuál de las provincias de Cusco es más pobre monetario. No puedo, porque la pobreza se mide con la ENAO y la ENAO no tiene inferencia a nivel de provincias. No se puede. ¿Qué podría hacer? Utilizar censo. Lamentablemente los censos no tienen preguntas sobre ingresos ni gastos, así que no se puede calcular pobreza a nivel de provincias con el censo. ¿Qué se puede hacer? Hay una metodología que se llama mapas de pobreza de áreas menores, que es combinar censos con información de encuestas y, y otras fuentes más, y mediante un algoritmo que se llama una metodología de lazo, que, que el INEI también hace, se puede calcular aproximadamente, pero directamente no se puede calcular eh, no se puede calcular la pobreza monetaria a nivel de provincias, por ejemplo. Rafael, ¿desde qué parte? Recién veo tu mensaje. Más o menos en qué parte. Mientras me contestan, ya, vamos a repetir un poco. Pues cada una de las encuestas, sea del INEI, sea una encuesta que levanta apoyo, Macrocónsul, una encuesta que levanta una ONG, cualquier encuesta va a tener siempre su ficha técnica. En la ficha técnica les van a explicar cómo se ha levantado la muestra, cómo se ha aleatorizado a quienes les ha preguntado, cuál es el tamaño de la base de datos, qué variables qué preguntas han realizado y todo eso. Y una parte importante es esto de la inferencia. La inferencia lo que te dice es, con esta muestra, ¿qué tipo de conclusiones sobre la población puedo sacar? ¿No? Ustedes, por ejemplo, eh, por ejemplo, en este caso de la ENDES, supongamos que quiero sacar información sobre, otro ejemplo que no sea anemia, mm, eh, ya sobre la talla de los peruanos, ¿ya? Quiero saber cuál es la altura promedio de los peruanos. Y me dicen, quiero saber la altura, no, altura no, porque es una variable que no cambia mucho. Supongamos que el nivel de hemoglobina, ¿ya? El nivel de hemoglobina eh, es un indicador que calcula la ENDES. El nivel de hemoglobina de los niños del Perú. Entonces, con la información que me da la ENDES, yo puedo calcular el nivel de hemoglobina de todos los niños del Perú en cada uno de los años de la encuesta. Puedo calcular el nivel de hemoglobina en todos los años para los niños separados en urbano-rural. Puedo calcular el nivel de hemoglobina separando a los niños en costa, sierra y selva. Puedo calcular la hemoglobina anual eh, en cada uno de los departamentos.
del Perú y también en el Callao. Si me preguntan, ¿ese dato lo puedes desagregar a nivel semestral? Sí puedo sacar información de hemoglobina a nivel semestral, pero solamente para los niños de todo ese año, de todo el país, perdón, de todo el país. Cada semestre en todo el país. También puedo sacar información separando a los niños a nivel urbano y rural y también costa, sierra y selva. Pero como se dan cuenta, no puedo sacar semestral y cada departamento. Es decir, no podría saber el nivel de hemoglobina de los niños en el primer semestre del 2021. Y tampoco podría sacarlo a nivel mensual, sino a nivel mensual solamente puedo sacar eh, un dato nacional, ¿no? El nivel de hemoglobina promedio de todos los niños en el 2021, pero en el mes de enero fue tanto. Es posible. Tiene alguna restricción por ahí, pero sí es posible. Bien. A eso se refiere el nivel de inferencia. Y les decía, por ejemplo, pobreza, ¿no? Les decía. Con la ENAO se puede sacar pobreza de las personas o de los hogares solamente a nivel departamental, no se puede sacar a nivel provincial. Si quieren, vayamos acá, voy a cerrar esto y vamos acá a ENAO. Acá arriba está ENAO. Y cualquier año, solamente al toque, igual lo vamos a volver a hacer en otra sesión. Acá ficha técnica. La ENAO tiene preguntas sobre ingresos y sobre gastos y por tanto se puede calcular la pobreza monetaria. Y acá vamos a buscar inferencia. ¿Dónde está inferencia? Acá, me dice. Esta ENAO tiene inferencia anual, nacional, urbano, departamentos, costa urbana, costa rural, todos estos, trimestrales. Ya. También tiene 24 departamentos. En ninguna parte de acá dice que se puede sacar la pobreza a nivel de distritos. Yo vivo en Jesús María, pero con esta información de la ENAO, yo no puedo calcular la pobreza en Jesús María. No puedo calcular la pobreza en el distrito de San Miguel, no, porque acá no hay provincias. Lo más desagregado que puedo sacar es quizás para Lima, pero para los demás departamentos, ni siquiera es departamento, sino es metropolitana de Lima y Callao. Pero para todo lo demás no puedo sacar la pobreza monetaria. Entonces, ¿cuál sería mi primera intuición? Diría, bueno, entonces me voy al censo. En el censo seguro debe haber pobreza. Pero resulta que si ustedes recuerdan, en el 2017, hace ¿cuántos años? 6 años, hace 6 años, y cuando vinieron a su casa a hacer el censo un domingo, les hicieron varias preguntas y ninguna de esas preguntas estaba relacionada con sus ingresos, ni con sus gastos, eh, ni con pobreza, con nada de eso. Las preguntas que se les hacía en el censo eran más generales. ¿Cuál es tu edad? Tu género, te identificas como mestizo, blanco, Nikkei, te preguntaban sobre las características de tu vivienda, sobre el material predominante de techos, de pisos, de paredes, te preguntaban si estabas trabajando o no, te preguntaban si habías vivido en el mismo distrito durante los últimos 5 años, un montón de preguntas, pero ninguna de esas era sobre pobreza, ni sobre ingresos, ni sobre gastos. Entonces, con el censo tampoco se puede construir la pobreza monetaria. Y ustedes me dirán, pero yo he visto que el INEI tiene su mapa de pobreza distrital. Ustedes ponen mapa de pobreza distrital y les sale un documento bien largo donde por ahí van a encontrar un mapa a nivel de distritos y también a nivel de provincias, donde les dicen el porcentaje o la incidencia de pobreza. Entonces, si yo les he dicho
que con la ENAO no se puede calcular pobreza porque no hay inferencia distrital ni provincial, y con censo tampoco se puede porque no hay la pregunta de pobreza monetaria, ni ingresos ni gastos. ¿Cómo así el INEI tiene un mapa? Creo que es este. Ya está. ¿Cómo así? Es bien pesado el documento. ¿Cómo así el INEI ha construido un mapa a nivel de distritos calculando los niveles de pobreza? Resulta que este trabajo del INEI es un chambón, demora un montón de tiempo, eh, y lo que hacen es combinar información de censos y encuestas ENAU y otras encuestas más y otros datos administrativos. Veamos acá. Acá debe decir datos, fuente de información, página 14. Página 14. Acá les explica la metodología. En realidad la metodología es una propuesta que han hecho los del Banco Mundial, que se llama, es una estimación de áreas menores desarrollada por esos autores y algunos investigadores del Banco Mundial, que lo que trata es básicamente mezclar información de diferentes fuentes, entre ellas el censo, también la ENAU de 2 periodos y otras fuentes como la información de la ONP, de su salud, del CIS, del CIAGIE, que es sobre gestión de instituciones educativas, la S, que es la evaluación censal de estudiantes, la PC, que es el Plan de Salud Escolar, el Registro Nacional de Usuarios y Programas Sociales, datos de CUNAMAS, el Censo Agropecuario, datos de uso de paneles, la RENAMU, que es sobre municipalidades, la RENIEC, un directorio de empresas formales, PRONAVEC, programa de saneamiento, censo escolar, sistema de denuncias policiales, datos sobre uso de energía que viene de Ocinermin, censo penitenciario y el mapa de pobreza anterior que fue el 2003. Con toda esa información le aplican una metodología que sería chévere que si alguno trabaja en el INEI en un futuro, fácil le va a tocar hacer esto. Pues con toda esa combinación de información, logran estimar eh, la pobreza para cada distrito. Es una información, es una estimación informativa, sí, pero también no es muy precisa. Si vamos a ir a las tablas, página 55. Si vamos a las tablas, acá me sale, por ejemplo, me dice el distrito, un distrito conocido. A ver, distrito, no conozco ninguno de estos distritos. Ya, por ejemplo, distrito Catka. El distrito Catka está en Quispicanchi, en el departamento de Cusco. Me dice que eh, la pobreza en Catka debe estar entre 48,6 y 74,1%. Me dice que la pobreza de ese distrito está en algún lugar entre este intervalo. Eso es, eso es preciso, no, no mucho, ¿no? Hay una diferencia bien grande entre el límite superior y el límite inferior de ese intervalo, ¿no? Hay 25,5% de diferencia entre eso. ¿Cuál es el numerito que va a presentar el INEI en el mapa? El punto medio, ¿no? 74,1 más 48,6 entre 2, 61,65. En el mapa de pobreza, lo que va a presentar el INEI es este valor. Va a decir CATCA
tiene un nivel de pobreza de 61,35%. Pero ojo, te dice el INEI, esto es una estimación, una aproximación. No estoy tan seguro que sea exacto. Puede ser que sea 48,6 o máximo 74,1. ¿Ya? Entonces, por eso es que es una eh, estimación un poco imprecisa, pero es bien informativa porque al menos te permite hacer un ranking de distritos y saber dónde están los distritos más pobres, ¿no? Acá se dan cuenta que los más oscuros son los más pobres y es interesante ver que hay distritos, como acá en Cusco, que a pesar de que sus vecinos no son tan pobres, ese distrito es bien pobre. En Lima también, parece que Lima, la mayoría no es tan pobre, pero por acá hay un par de distritos que tienen una mayor pobreza, ¿no? Entonces, para identificar esos focos de pobreza, está bien utilizar esta información. Ah, ¿qué más? Acá me pregunta Lisette si queremos hablar de pobreza multidimensional. Ya, la pobreza multidimensional se puede medir con varios indicadores. El indicador más conocido es el de Akaike-Foster, si no me recuerdo. Y para construir el indicador de Akaike-Foster se necesitan algunas variables sobre educación, salud, ingreso. Olvidé, Akaike-Foster. No, es Akaike, ya muy bien. Me equivocan. Pobreza. ¿Alguien se acuerda quiénes son los autores del índice de pobreza multidimensional? Índice de pobreza multidimensional. Siempre me equivoco con los autores. Bueno, No es Akira Foster. gracias. Ahí está, Alkiri Foster. Yes. Recordaba que empezaba con A. Sí, yo soy malo con los nombres. Sorry, chicos. Ya. Alkiri Foster es el índice más conocido em, sobre pobreza multidimensional. Hay otros también, pero este índice se construye en base a algunas variables. Vamos a ver acá. Debe haber una lista de variables. A ver. Normalmente las variables que se utilizan son sobre privaciones, ¿no? Por ejemplo, si tiene acceso a educación, si tiene acceso a salud, eh, nivel si tiene ingresos o no, todo eso. En los últimos años ha habido una crítica muy fuerte hacia los índices de pobreza multidimensional, exactamente por el hecho de que la agregación de diferentes variables en una sola es un problema importante. Bueno, en este paper, según lo que veo, una crítica que le están haciendo o una observación que se está haciendo al índice de pobreza multidimensional es que está agregando variables continuas con variables discretas. Entonces, eh, eso matemáticamente puede ser un problema. ¿Ya? Acá dice dimensiones. ¿Qué dimensiones se considera? Condiciones educativas, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos, domiciliarios y condiciones de vivienda. Todo eso, ¿dónde encuentro? Lo puedo encontrar en la ANAU y también lo puedo encontrar en el censo, ¿sí? Porque educación sí está en el censo. Te preguntan cuántos años de educación tienes y también te preguntan si actualmente estás yendo a un centro educativo. Salud, te preguntan en el censo si has visitado algún en los últimos meses, si no me recuerdo. Trabajo, sí, te preguntan sí o sí si tienes trabajo o no. Y te preguntan si tienes agua, electricidad, desagüe y todo eso. Entonces, sí se puede construir el índice de pobreza multidimensional con el censo y también con la ENAU, porque en la ENAU también está esa información.
Así que eso sí se puede medir. Eh, Otro indicador que sí se puede medir con el censo es la pobreza en NBIs. Los NBIs son las necesidades básicas insatisfechas, que son 5. Las necesidades básicas insatisfechas son un reflejo de privaciones y ya está comprobado desde hace años que hay una correlación muy fuerte entre pobreza monetaria y pobreza en términos de NBIs. Entonces, por ejemplo, acá, los NBIs tienen que ver eso, capacidad económica, es decir, posibilidad de generar ingresos, acceso a educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento. Esa es otra forma de medir la pobreza, que también se puede calcular con el censo o también con la ENA. Hasta ahí preguntas, chicos. Uy, creo que nos hemos desviado mucho del tema. Ya. Pero creo que eh, era interesante lo que estábamos viendo. Lucía, Sí, Diego, disculpa, tenía una consulta, pero no sé si al final ya podrías como que ayudarme, porque ahora que estás tocando el tema de salud más que todo, me preguntabas cómo puedo relacionar lo que es gasto o transferencias para gasto en salud, si es que debería obtener esta información mejor directamente del portal de transparencia del ujú, MEF, o tú me recomendarías como que hacer match con otra fuente o base de datos que tú conozcas. ya, No hay aprovechamos. problema, me podrías responder al final, sí. Bueno, vamos a aprovechar un poquito. Igual me quedo al final, pero aprovechemos un poquito, ¿sí? Ok, gracias. Aprovechando porque lo que voy a abrir ahorita no lo vamos a ver en el curso, pero igual creo que es importante que sepan que existe. El MEF tiene un portal con información muy rica, pero un portal que se llama Consulta Amigable, que es muy rica. Consulta Amigable del MEF. Amigable, MEF. Que a pesar de que se llama amigable, no es tan amigable. Es muy, pero muy difícil de utilizar. Acá está, consulta amigable. Em, y de verdad también me tomó mucho tiempo aprender a utilizarlo, porque es bien complicado y te enredas y es un dolor de cabeza, pero sé que varios de ustedes lo van a utilizar en sus trabajos o en sus investigaciones, porque acá está todos los gastos que hace el MEF. Y recuerden que el MEF le da dinero a todos los municipalidades, a todos los organismos, eh, a todos, literalmente a cualquier organismo que se les ocurra, es el MEF el quien destina la plata, ¿no? Entonces, toda la información va a estar acá. Si quieren saber gasto en salud, va a estar acá. Gasto en transporte está acá. Si quieren saber cuánto del canon se va a salud, está acá. Si quieren saber cuánto se va en, no sé, eh, fiestas y alcohol en los municipios distritales, está acá. Todo está. Por eso es que van a tener que utilizarlo alguna vez. Entonces, consulta amigable dice, ¿quién gasta? Nivel de gobierno. ¿En qué se gasta? Acá vamos a ver qué son categorías presupuestales y funciones. ¿Con qué se gasta? Se puede gastar con plata del canon, se puede gastar con recursos propios de las municipalidades. Recuerden que las municipalidades pueden cobrar algunas tasas, pueden cobrar el impuesto predial. Se financia ese gasto con donaciones, con transferencias del exterior, con alguna donación. ¿Cómo se estructura el gasto? Vamos a ver qué significa eso en un rato. ¿Dónde se gasta? ¿En qué departamento? ¿Y cuándo se hizo el gasto? Quiero ver el gasto por trimestres o por meses. Primero veamos que 2022, ¿ya? ¿Ya? 2022. Y bueno, vayamos. Por ejemplo, vamos a explorar un poquito ya. Quiero preguntarme
nivel de gobierno. Hago clic nivel de gobierno y me dice, ¿quieres averiguar gasto del gobierno nacional, es decir, del ejecutivo? ¿Quieres ver el gasto de los gobiernos regionales o el gasto a nivel de municipios locales? Le voy a decir a nivel de regiones, ¿no? El gobierno regional. Luego me pregunto, ese gasto, ¿quieres saberlo? Quiero saber en salud, ¿cuánto gastó las regiones en salud? Pongo acá sector. Eh, no, perdón, esto es bien complicado. ¿Quién gasta? No, ¿quién gasta, perdón? Acá dice quién gasta. Lo que quiero saber es en qué se gasta. ¿En qué se gasta? Acá, función, veamos si funciona. Gobierno, región, función. Como se dan cuenta, no es muy amigable. De vuelta, ya. Tenemos que de vuelta. Nivel de gobierno, región. Luego, ¿en qué se gasta? Función, pongamos. Y acá me sale. ¿En qué se gastó? Pongamos salud. Luego me voy a preguntar eh, ¿con qué financiaron los gastos? Veamos fuente. Con donaciones, con recursos determinados, con operaciones oficiales de crédito, con préstamos, con recursos directamente recaudados, es decir, que el gobierno regional ha cobrado algo directamente, o recursos ordinarios, que son recursos que le transfiere el MEF. Pongamos recursos ordinarios. Hago clic y de ahí, ¿qué más puedo irme? Departamento. ¿En dónde se gastó? ¿En qué departamento? Y le pongo que quiero saber en Cusco. Y acá está la información de Cusco, ¿no? Por ejemplo, me dice, lo que me debo fijar es el de Vengado. El de Vengado es lo que realmente se ha gastado, ¿ya? Es decir, es lo que ya Cusco, como gobierno regional, ha gastado en salud con dinero que le ha transferido directamente el gobierno central. ¿Cuánto ha gastado? 523.000.158.107, que representa el 97.8% de lo que le transfirió inicialmente el MEF. Y así puedo ver para todos los departamentos. ¿Lo quiero exportar? Simplemente acá pongo exportar y lo exporto, ¿no? Y acá tengo esa información, ¿no? Una vez que lo descargan ya se ve más bonito. Por ejemplo, acá me dice, en total, en este año, fíjense, dense cuenta que lo que me importa a mí es de Vengao, porque de Vengao es lo que realmente se ha gastado. Entonces, total en el año 2022 se ha gastado esto, 209.422.812.322 soles. Eso es lo que se gastó en general en todo el país, en todo. Lo que gastó en particular los gobiernos regionales, todos los gobiernos regionales del país, fue 44.148.129.768 soles. De eso, los gobiernos regionales gastaron en salud un total de 13.157.559.923. De eso, lo que fue gastado en salud con recursos ordinarios, es decir, con recursos que le transfirió el gobierno central, el MEF, es 9.777.483.438. ¿Ya? Y eso lo podemos desagregar a nivel de cada uno de los gobiernos regionales. Ujú. Eso.
Y acá pueden chequear, ¿no? ¿Quién habrá sido el gobierno regional más eficiente o el menos eficiente? Acá veo que 79 es el menor. Pasco ha sido el que ha ejecutado menos en porcentaje de lo que le ha transferido el gobierno central para gastos en salud eh, a las regiones. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que yo les puse de esa alumna que quería hacer un estudio sobre el gasto de cuánto se gasta en salud del canon en cada uno de los departamentos, debió hacer una búsqueda de ese tipo, ¿no? Lo cual, como se dan cuenta, es un poco complejo, regresemos, porque no es muy amigable, lamentablemente, esto, ¿no? Vamos a ir un poquito. ¿No? A ver, si pongo nivel de gobierno, ya sabemos que me va a salir gobierno central, gobierno local, gobierno regional. Si pongo categoría presupuestal, me va a separar en estas categorías presupuestales que tienen este código. ¿Por qué? Porque estos son los grandes programas o los grandes objetivos que tiene el gobierno. Uno de sus objetivos más grandes es la lucha contra la violencia familiar. Y acá me dice cuánto eh, gasta anualmente por eso. ¿No? Esto lo perdí. Acá, lucha contra el terrorismo. Es uno de los grandes objetivos del gobierno y está ahí. Entonces, cuando me dicen, eh, bueno, cuando me hablan de categoría presupuestal, me está hablando de los grandes programas presupuestales en los cuales el gobierno eh, está enfocado. Y prácticamente cualquier programa social, cualquier gasto del gobierno, se puede categorizar en cualquiera de estos, ¿no? Acá hay nutrición, salud materno-natal, neonatal, VIH y tuberculosis, enfermedades metaxémicas y son sí, no transmisibles, prevención de cáncer, reducción del tráfico de drogas, lucha contra el terrorismo, acceso poblacional a la identidad, servicio de justicia penal, fortalecimiento de la pesca, gestión de calidad del aire, apoyo al hábitat rural, aduanas por allá arriba, inversión privada, acceso a las familias a vivienda y entornos urbanos, acciones centrales, acción presupuestaria que no resultan en productos. Cualquier tipo de gasto que haga el gobierno se puede categorizar en uno de estos programas presupuestales. Otro, función. Si pondría función, me haría el desagregado por eh, am, grandes sectores. Por ejemplo, para el sector, para el sector legislativo, es decir, seguro para el Poder Judicial, relaciones exteriores, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, justicia, trabajo, turismo, pesca, salud, industria, para pagar deuda pública. Si pongo fuente, me va a salir que el dinero puede provenir de transferencias del gobierno central, de dinero que ha sido recaudado por el municipio mismo, por el gobierno regional, con préstamos, a veces el Banco Mundial u otros organismos internacionales prestan dinero, donaciones y transferencias, y recursos determinados que ya es otro tipo, ¿no? De recursos más específicos. Creo que ahí está Canon. ¿Con qué se financian fuentes, rubro? Acá está Canon, ¿no? Es una desagregación del último. Otro. ¿Cómo se estructura el gasto? Eh, es decir, em, ¿qué se compra con eso, no? Se compran cosas, se compran servicios, se compran intangibles. En este caso, por ejemplo, se gasta en bienes y servicios, se puede gastar en pagar
salarios, en pagar pensiones, en hacer donaciones, en activos financieros o también en pagar deuda. ¿Qué más? Departamentos, bueno, ya saben ahí todos los departamentos. Y también incluye el exterior, ¿no? El exterior. Y acá, bueno, trimestre o mes, ¿no? Y así pueden ir rastreando el gasto eh, del gobierno central. Y, y eso, preguntas hasta ahí, chicos. Una pregunta. Gracias, Fernando. Vamos a chequear. Vamos a ver cuánto gasta el gobierno. ¿Cuánto gastan los municipios? Vamos a ver cuánto gastan los municipios, gobiernos locales, en eh, lucha contra la violencia familiar. Ah, producto. Es decir, dentro de la lucha contra la violencia familiar se hacen diferentes actividades. Veamos qué actividades hay dentro de la lucha contra la violencia. Hay estudios de preinversión, hay mejoramiento de las condiciones del servicio de prevención y atención contra la violencia familiar en el distrito de Jorge Brasádre de Tacna, en Cusco, en Piura, en Junín. Veamos Cusco, a ver. Voy a clic en Cusco y quiero saber las actividades en específico que hacen en Cusco, en Canchis, Cusco. Me sale que solamente ahí lo que hacen es supervisión, nada más. Y en realidad no han gastado nada. Ese municipio en particular no ha gastado nada en, en, en prevención, en refugio, en la creación de refugios temporales para víctimas de violencia. ¿No? Veamos otro. Este que es Chumbivilcas en Cusco. Ellos sí han gastado 719.808 soles en prevención de la violencia, construyendo, acá dice, fortaleciendo capacidades, seguro, haciendo charlas, haciendo activaciones, dando folletos, todo eso. En eso, en esas actividades para la prevención de la violencia familiar en la provincia de Chumbivilcas se ha gastado esta cantidad. Y como les decía, lo que me importa es el devengado, porque el devengado es realmente lo que se gasta. El PIA, el PIN son los presupuestos. El PIA es el presupuesto inicial de la entidad pública que ha sido aprobado. Ustedes saben que más o menos en agosto, septiembre, eh, o en octubre, ya en esos meses del año, el ministro de Economía va al Congreso con un documento gigante donde tiene el presupuesto general de la República y en ese presupuesto detalla en qué se va a gastar el siguiente año y hay una lista, ¿no? Esta cantidad de dinero para tal obra, esta cantidad de dinero para prevención de violencia, esta cantidad de dinero para construcción de albergues. Tiene una lista enorme. Ese es el PIA. Ese presupuesto que presenta el ministro de Economía eh, el año anterior del año que se va a gastar y que luego se ha aprobado por el Congreso. Y luego, durante el año, ese presupuesto no es escrito en piedra, no es inmodificable, puede ir cambiando eh, a lo largo de los meses por diferentes razones. Se cancela un proyecto eh, o eh,
o algún municipio devuelve algún dinero al MEF, no sé, puede suceder mil cosas que hay que modificar el presupuesto. O surge un imprevisto, hay un fenómeno del niño en el norte y estaba presupuestado mandar alimentos a, eh, al norte, pero ahora hay que mandar aún más porque hay una emergencia, ¿no? O estaba presupuestado solo 10 millones para vacunas, pero aparece el COVID y hay que presupuestar mucho más plata para vacunas. A eso se refiere el PIN, que es el presupuesto modificado dependiendo de qué suceda. Estas certificaciones básicamente es lo mismo, pero lo que ya se ha aprobado en documentos. El compromiso, que no es tan importante, lo que importa es esto. Esto es lo que realmente se gastó. Uy, perdón. Esto es lo que realmente se gastó y este girado es eh, lo que ya se ha transferido, ¿no? Lo que ya salió del banco. Esto es como que los cheques, las órdenes de compra que ya están aprobadas y estos son los cheques. Entonces, bueno, esto ya es lo que ya se desembolsado, ¿no? Este de vengado es lo que nos importa. Listo. Entonces, espero que les sirva esto. Igual se puede descargar en Excel, se pueden hacer grafiquitos, un montón de cosas. Ahorita no está disponible. Eso. ¿Qué más? Continuemos, nos hemos desviado un poco, pero creo que es importante ver eso, era importante ver eso de la consulta amigable. Regresemos a este, este Excel de NEM. Ya, ¿qué más? En ocasiones vamos a necesitar nosotros en Stata luego hacer match entre bases de datos. Supongamos que yo tengo esta base de datos anemia y tengo otra base de datos en Excel también sobre desnutrición crónica. Igualito, para los mismos años y para los mismos departamentos. Y resulta que quiero juntarlas en una sola base de datos y para identificar a qué departamento corresponde la información, tengo que en las dos bases de datos tiene que estar los nombres igualitos. Pero resulta que en mi otra base de datos están en minúscula los nombres de los departamentos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo modificarlo simplemente con eh, estas opciones, ¿no? Hay una opción minúscula y otra opción mayúscula. Y aunque parezca un poco obvio, a veces es importante porque cuando van a trabajar con varias bases de datos, es necesario que el identificador o el nombre de, del distrito, departamento, persona, todo eso, sea exactamente igualito. Por ejemplo, puede ser que en la otra base de datos estén sin tildes. Entonces hay que quitarle las tildes. ¿Cómo quitaría las tildes acá? Podría, no sé, creo que no hay un comando para tildes, pero si fueran un montón, podría decirle acá, ¿no? Reemplazar, si encuentras un A con tilde, cámbiale un A sin tilde, así. Y si no, manualmente también. Pero eso es importante cuando, cuando tenemos que hacer match. En la jerga de programación, ese juntar bases de datos se llama merge. Y el merge va a ser una acción que vamos a hacer en Stata con mucha frecuencia. Así que esa palabra, grábensela desde ya. Recuerden que merge significa juntar dos bases de datos de forma horizontal. Luego vamos a ver qué diferencia hay con la vertical. Ok, ¿qué más? A ver.
Sigamos. ¿Qué más? Veamos. Acá dice complementos. Y solamente tengo un complemento de eViews. Y acá en datos tengo este análisis de datos. Dos de los complementos más importantes de Excel es análisis de datos y Solver. El Solver no lo voy a utilizar porque eso sirve más para eh, cálculo o para eh, resolver algunos ejercicios, ¿no? Funciones, ecuaciones, todo eso. Pero lo que voy a hacer es este análisis de datos. Este análisis de datos no siempre va a estar activo. Si ustedes acaban de instalar Excel, lo más probable es que no esté este análisis de datos. Si acá va a datos y acá análisis de datos, probablemente no esté. Si no está, deberían irse a archivo, eh, opciones, acá complementos, acá administrar complementos, y acá debería haber el check en herramientas para análisis, en caso no aparezca análisis de datos acá. Pero si ya está, hagamos clic acá. Esa pestañita de análisis de datos es una, es una herramienta muy práctica y les sirve para hacer un montón de cosas. Las más conocidas son estadísticos descriptivos. Otro que les va a servir un montón es hacer regresiones. Otro hacer muestreos, histogramas, análisis de Fourier, pruebas F, pruebas T, pruebas Z, todo eso. Por ejemplo, veamos, quiero sacar estadísticos descriptivos sobre el nivel de anemia de todos los departamentos del país, es decir, sobre estos datos en amarillo. Este es Amazonas y todos. Y quiero sacar estadísticos descriptivos. Entonces voy a ir a datos, análisis de datos, y voy a buscar acá estadística descriptiva. Y acá me sale una pantallita que me dice, ¿cuáles son los datos que quieres analizar? Te voy a decir que quiero todos estos, porque esa es la información sobre anemia en cada uno de los departamentos. Pongo Enter y me va a decir acá abajo, opción de salida. ¿Dónde quieres que te presente los estadísticos descriptivos? ¿Quieres que te lo presente en una hoja nueva o quieres que lo presente en la misma hoja, pero en qué casillero de esa hoja? Yo le voy a decir que lo presente en esta celda de acá, en la celda V4. Pongo Enter y acá le voy a poner, quiero que me des un resumen de los estadísticos. Le pongo aceptar y me dice que no son datos numéricos. Veamos qué sucede. Acá hay este problemita. Denme un segundo. Este guioncito lo está considerando como texto. Lo voy a borrar. Seleccionemos. Análisis de datos de vuelta. Estadísticos. Y aceptar. Ahora sí. Gracias. Y acá me sale. La media de todos esos datos es 36,25. El error típico es 2,23. La mediana 34,75. La moda me dice que no la puede calcular. La desviación es la varianza es la curtosis es el coeficiente de asimetría, supongo que este es 0,56. El rango 37,6. El mínimo 23. El máximo 57,9. La suma 942,5. Y la cantidad de observaciones 26. Acá me pregunta, ¿cómo se transforma datos numéricos? Ya. La forma simple es simplemente seleccionar todos los números y irnos acá a inicio y acá
ponerle número, pero hemos visto que cuando nosotros descargamos eh, esta base del CIRTOT, aparecían con 33,6, 33,7, 33,7, 35,8. Aparecían con comas, ¿no? Y como aparecían con comas, lo que hicimos fue seleccionar todo, ir acá a seleccionar y reemplazar, y decirle que todas las comas las reemplace con puntos. También acá, en esos guiones no me gustan porque los confunde con texto, así que le digo, todos los guiones, reemplázamelos con un espacio vacío. Ya está, ya no hay guiones, todo está espacio vacío. Y ahora sí, sigue sin guiones y sin comas, ahora ya son puntos, ya se puede ir. Entonces, esta es la forma rapidísima de hacer estadísticos descriptivos, así que eso. Luego, veamos, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer una regresión. Pongamos dos variables ficticias. Voy a poner acá una variable que sea edad y una variable que sea peso, ya. Peso y edad. Vamos a poner un niño de 1 año, un niño de 1 año y medio, un niño de 4 años, un niño de 2 años, un niño de 9 años, un niño de 11 años, un niño de 13, se inventan. El peso del niño de 1 año, no sé cuánto pesa un niño de 1 año, digamos que 3, pongámosle 15, a 2,5, a 30. Sorry si estoy poniendo cosas absurdas, pero me estoy inventando nomás. No sé cuánto pesan los niños. Supongamos que tengo información sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niños. Un niño con 1 año de edad y pesa 3 kilogramos, otro niño con 1 año y medio de edad que pesa 4, un niño con 4 años que pesa 15 y así. Entonces quiero hacer una regresión donde edad sea explicado por el peso, ¿no? Una ecuación algo así. Edad es igual a beta 0 más beta 1 multiplicado por peso, ¿no? No, al revés, al revés, al revés. Pero peso explicado por edad. Lo lógico sería de que a más edad más peso, ¿no? Quiero explicar eso. Y bueno, el error que le he puesto, una regresión. ¿Cómo haría esa regresión? Rápidamente me voy igual a datos, análisis de datos. Acá busco regresiones. Y me dice, ¿cuál es tu variable Y? Y es la variable dependiente, que en este caso sería peso, lo que quiero explicar. No selecciono todo lo que es peso. Digo Enter. ¿Cuáles son tus variables X, las exógenas? En este caso es edad. Así que selecciono edad. Y ya, ¿qué más? Igual me pregunta acá, ¿dónde quieres que te pongan los resultados? ¿En una hoja nueva o en la misma hoja? Voy a decir en una hoja nueva, ¿no? Y bueno, que me ponga un gráfico, no solamente eso, nada más. Y pongo aceptar. Pongo aceptar y me crea una hoja nueva y en esa hoja nueva me pone los resultados de las regresiones. Alguno que seguro, tal vez alguno de ustedes ya llevó econometría y seguro esto le parece muy similar a lo que hacían en Stata, ¿no? Aparece primero los coeficientes. Este sería, este que estoy seleccionando sería el beta 0. Este sería el beta 1. Eh, bueno, los errores, el p-value, eh,
los intervalos de confianza. Y bueno, acá aparece el R cuadrado, el error típico. Bueno, R cuadrado ajustado, el test de significancia, eh, test de significancia conjunta. No tienen que saber cómo se interpreta esto, porque sé que no llevo a econometría varios, pero la idea es de que se puede hacer regresiones en Excel y se hacen bastante rápido, como han visto. ¿Cuál es el problema? Que si queremos hacer cálculos más complejos en regresiones, eh, con interacciones, eh, cambiando, eh, cambiando la significancia o eh, eh, cambiando algún tipo de variables, o poner variables categóricas, poner dummies, todo eso se complica un poquito en Excel. Más versátil sería hacerlo en Stata. Pero si quieren hacer una regresión simple como la que he hecho acá, eh, simple, es suficiente esto, ¿no? Por ejemplo, algún tiempo yo fui JP también en gestión, y en gestión hacen regresiones, aunque no lo crean, hacen regresiones. Hacen regresiones, pero sus regresiones son con datos, con bases de datos chiquitas, porque usualmente son encuestas eh, pequeñas de 40, 30 personas, y son 4 o 5 variables no más. Entonces, como son bases chiquitas, la información no es muy compleja, los resultados, bueno, la estimación se puede hacer fácilmente con, con Excel, ¿no? No tienen que aprender Stata en esos casos. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Otro ejercicio. A ver, voy a poner acá, eh, vamos a poner una lista voy a poner acá una lista de mujeres y una lista de hombres. Y voy a poner la edad de las mujeres, la edad de los hombres. Un, la primera mujer tiene 50 años, la segunda 42, la tercera 19, la siguiente 14, la siguiente 45, la siguiente 18, la siguiente 98. En el caso de los hombres, un hombre que va a tener 49, un hombre que va a tener 41, un hombre que va a tener 20, otro que va a tener 13, otro que va a tener 15, 47, otro que va a tener 17 y otro 89. Entonces, es un grupo de 14 personas. Acá hay 14 personas. 7 mujeres, 7 hombres. El promedio de edad de las mujeres sería 40,85 y el promedio de edad de hombres es 39. Muy cerca, ¿no? 40,85, 39,42. Y resulta que supongamos que que esta información de 14 alumnos es una muestra de un salón de clases de 100 personas. ¿Ya? Es un salón de clases y hemos tomado la muestra de 14 alumnos. Y yo me pregunto si estadísticamente los hombres de todo el salón tienen la misma edad que las mujeres del salón. Es decir, la diferencia de edad entre mujeres y hombres de todo el salón es diferente o no es diferente. Para eso, lo único que puedo hacer es utilizar la muestra. No puedo utilizar la población entera, porque no le preguntaba a todos, ¿verdad? Solamente a un grupo. Para preguntarme eso, voy a hacer un test, donde la hipótesis nula va a ser que H0, hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser que el promedio, min,
de hombres y de mujeres es igual al promedio de edad de los hombres. Y mi hipótesis alternativa va a ser lo opuesto. Que el promedio de la edad de las mujeres es distinto al promedio de la edad de los hombres. Para ponerle diferente, lo voy a poner exclamación, exclamación igual en programación se refiere a diferente, no igual. Mi hipótesis nula es que los promedios son iguales entre mujeres y hombres y la hipótesis alternativa es que son distintos. Resulta que cuando hago un test, si mi p-value es menor a 0.05, yo no puedo rechazar, pero yo rechazo la hipótesis nula. Si p-value es mayor a 0.5, no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que cuando yo haga el test, si me sale un p-value menor a 0.05, yo voy a rechazar esto, por tanto me quedo con esto, con la hipótesis alternativa. Si me sale mayor a 0.05, no puedo rechazar esto, así que me quedo con esta hipótesis alternativa, con esta hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, hagamos el test. Bueno, esto es 0.05. En estadística seguro han visto de que este 0.05 puede ser también 0.01 o 0.10. Eso depende de cuál sea el umbral que ustedes estén buscando. Esto sería como significativo al 5%. Eso vamos a discutirlo luego, cuando hagamos regresiones. Pero por el momento, esta va a ser nuestra regla. ¿Ya? Cuando hacen regresiones y aparecen dos estrellitas, a eso se refieren, significativo al 5%. Y hagamos el test. Vamos a datos, análisis de datos, y vamos a buscar prueba T para dos muestras. Para medias de dos muestras. Acá la variable 1. Uy, perdón, creo que está al revés. Vamos a probar. Creo que está al revés. Ya, acá está. P-value 39. Observaciones. Ya está, acá está. Ah, acá me salió mi p-value. ¿Dónde está mi p-value? ¿Dónde está? Acá está. P-value sale 0.16. 0.16 es mayor a 0.05. Entonces no rechazo H0. Por tanto, según ese test de medias, lo que me está diciendo es que con esta muestra de 14 personas, yo tengo evidencia para decir que toda la población de mi salón, todo mi salón, el promedio de edad de hombres y mujeres es el mismo. ¿Ya? Entonces, para eso sirven esos tests que aparecen ahí. Y es bien útil, aunque no lo crean. ¿Pregunta, chicos? En esa tablita lo único que tenían que fijarse es el p-value. Los demás, bueno, en realidad es este p-value y este, ¿no?
En estricto debería ser este. Este no tanto. Este debería ser en estricto. Pero igual, ¿no? Es mayor a 0.05. ¿Por qué el p-value de dos colas? Porque se asume que todas las variables, eh, cuando su cantidad de observaciones tienden al infinito, se comporta como una normal. Un supuesto que siempre hacen en econometría es que cualquier variable que ustedes tengan, si tienen una muestra muy, pero muy grande, la distribución de esa muestra, de esa variable, va a tener una forma normal. Y una forma normal, que es una campana, ¿recuerdan la campana de Gauss? Distribución. Distribución. En econometría hacen ese supuesto de que cuando tienes una variable y de esa variable tienes un montón, infinitas observaciones, se va a comportar de esa forma. Y esa distribución tiene dos colas, ¿no? Y las dos colas son simétricas y por tanto se asume usualmente este p-value. Este p-value de una cola sería válido cuando tenemos otro tipo de distribuciones, pero por el momento con esto. Ya, ¿qué más? Algo que me olvidé. Ya, acá, cuando hicimos estadísticos descriptivos, acá, creo que la mayoría de esto ustedes ya lo conocen, pero sería bueno que recuerden este y este. ¿Qué más? Rango. Creo que este rango no. Este no. Este también. Variamos a ver más. Ya. Estos tres. ¿Por qué son importantes? Porque ustedes recuerdan en econometría que la varianza muestral no es igual a la varianza poblacional. Se hace una pequeña corrección. La kurtosis, que es cuán largas son las colas, ¿no? Si no me recuerdo. Y el coeficiente de asimetría, que es hacia qué lado se inclina la joroba de su distribución. Vamos a poner. No, kurtosis. Primero kurtosis. En la kurtosis tenemos tres tipos de kurtosis. La leptocúrtica, la mesocúrtica y la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Eso quiere decir las colas. Si se dan cuenta, la cola de de la leptocúrtica, que es la más entrecortada, está mucho más cerca al centro, y la cola de la platicúrtica, que es la más oscura, está más lejos del centro. Eso se mide con la kurtosis, que es este dato que está acá. ¿Ya? Y la simetría, que es el coeficiente de asimetría, les da la información de si la joroba está a la izquierda, a la derecha o está centrada. Esto sería simetría positiva, que esté hacia la izquierda, simetría que esté centrado y negativa, que esté hacia la derecha. La joroba está hacia la derecha. En el ejemplo que hemos puesto, ¿qué es? Es positiva, ¿no? Entonces debería ser inclinada a la izquierda. Ujú. A ver, veamos. Voy a poner datos. Datos, análisis de datos, y voy a poner histograma. Y voy a seleccionar todo esto. Un histograma es un gráfico de frecuencia que más o menos va a tener la misma forma de la distribución de la variable.
Cuando vea la variable, según estos, cuando vea la distribución de la variable, lo más probable es que como es simétrica, esté un poquito, como tiene simetría positiva, esté un poquito a la izquierda, y como tiene una kurtosis negativa, puede ser que sea un poco chato. Vamos a esperar a que grafique el histograma. Y se colgó. Ya, mientras carga, vamos cerrando la sesión. Ojalá que cargue completamente. El lunes creo que tenemos control. En el control va a venir solamente lo que hemos hecho en estas dos sesiones últimas. Así que vamos a un segundo. Y así vamos a ver gráficos, ¿no? Un poquito. No es un histograma. Quiero hacer un histograma, pero lo he separado solamente en dos categorías. ¿Dónde está? Ya. Ya lo que les decía. De vuelta lo estoy graficando, que no salió bien. Les decía que el control solamente entra a estas dos sesiones, entonces solamente entra Excel. De seguro, lo más probable es que les diga, entren a Sirtot y descarguen tal información y con tal información sáquenme alguna regresión y denme el resultado de tal número. O con tal dato que saquen de Sirtot, eh, sáquenme los estadísticos descriptivos, ¿no? Algo así. Entonces, el control empieza a las 8:10 y dura hasta las 8:35, es decir, 25 minutos. Son solamente 4 o 5 preguntas que van a ser para marcar o para escribir sumamente rápido. Así que no va a ser muy complejo. Ya les he dicho de que los controles solamente es para hacer seguimiento que están entendiendo. Así que no tengan tampoco miedo. Preguntas, chicos. Hoy en la mañana había varios en introducción a la economía peruana. Estaban llevando varios, ¿no? Voy a calificar justo ahorita eso. Ok, chicos, preguntas antes de irnos, porque al final ya se colgó mi Excel. Diego, para una consulta, para el control, este, vamos a necesitar lo que hicimos la clase pasada, por ejemplo, respecto a la extensión del OSR, o Consideran- solamente, o sea, ujú. Considerando de que
no todos han podido instalar por diferentes razones. Eso no va a venir, pero esto del Sirtot sí, porque sí pueden acceder todos a Sirtot, ya, porque está en internet. Eso sí. Pero del BCR no, porque ya me pasó el semestre pasado que puse un par de preguntas sobre el BCR y hubo como 10 alumnos que tuvieron problemas. Así que no tuve problemas. Una consulta, digo, lo que pasa es que no sé por qué, no sé si es mi laptop o alguno tiene el mismo problema, pero cuando yo entro al Sirtot se me queda la pantalla cargando y sombreada y nunca me termina de cargar, no sé por qué. Mm. Mm, pero te voy a Lo que mandar pasa es que el otro Sirtot screen. pesa un montón, porque es un montón de información. Trata de ponerte cerca a tu punto de internet y si no, igual me avisas. Y si no puedes descargar la base de datos que les pida, de alguna forma te voy a considerar, ¿no? Pero me tienes que avisar en ese momento del control. Ya sé, porque desde que empezó la clase he querido, pero no sé si es mi computadora o... Pero Ah, se me ha quedado así, En el momento, sombreada y cargando. en el momento del control me dices, no me carga y como que ya en ese rato te ayudo, yo mismo te mando eh, el Excel ya descargado para que hagas lo demás, ¿no? Acá me dice Lucas que cambió de navegador y sí le funcionó mejor. Eso también puede ser, ¿no? Cambien de Ya navegador. sí, porque estoy entrando de Safari, a ver, voy a intentar de otro. Ujú. Gracias. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta más? Ya, chicos. Un gusto verlos. Nos vemos el lunes. Me quedo un rato si alguien necesita algo más. Chao, chicos.